Bueno, hoy a la mañana entonces con el ingeniero Loza, ustedes vieron un poco sobre las llamas de difusión laminares. Por supuesto que en la industria las llamas de difusión son en general de tipo turbulento, no son llamas laminares. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las llamas de difusión turbulenta, que se presentan normalmente cuando tenemos el caso del chorro de combustible que desemboca a una velocidad relativamente alta y por un orificio o un tubo de diámetro relativamente grande. Cuando decimos relativamente grande, relativamente alta, decimos no en un caso de laboratorio, por ejemplo, o el encendedor de cigarrillos, que son llamas muy pequeñas. De manera que tenemos un caso más industrial, digamos. ¿Qué ejemplos tenemos de llamas de difusión turbulenta? Los motores diésel son una llama de difusión turbulenta, ¿no? En el motor diésel, dentro de la cámara de combustión hay aire y se inyecta el combustible pulverizado. Y por el proceso de difusión el combustible se debe mezclar con el aire para alcanzar la mezcla aproximadamente estequiométrica y producir la combustión. Las turbinas a gas tienen un mecanismo similar, ¿no? El combustible se inyecta finamente pulverizado en la cámara de combustión donde hay aire a alta presión. Algunos hornos industriales también trabajan con quemadores de tipo de difusión. El combustible, particularmente el gas natural o el fuel oil, se inyectan a presión en un ambiente donde hay aire. Y por supuesto los incendios. Los incendios son normalmente llamas de difusión. El combustible está en una sola pieza, en una sola cantidad y quema en presencia del aire atmosférico. ¿Cómo se puede visualizar una llama turbulenta, un chorro turbulento? Acá tenemos en este diagrama un tubo por el cual entra el combustible, que está caracterizado por su velocidad, U de chorro, su composición, I de chorro, y su temperatura, T de chorro. Y está rodeado por otro fluido, podría ser el aire, que tiene una temperatura T0, una composición I0 y velocidad 0, digamos, para ser más fácil, ¿no? Es aire quieto. Una instantánea del chorro turbulento nos daría una imagen algo así. Tenemos, cuando el chorro sale del tubo, hay un cierto periodo durante el cual el chorro sale sin modificaciones. Es lo que se llama el núcleo potencial y no tiene mucho interés, digamos. Después empieza a notarse la distribución del gas que se va mezclando con el aire y del aire exterior. Y están separados por una frontera bastante claramente delimitada, que por una mala traducción del inglés se la denomina la supercapa viscosa. No tiene nada de supercapa y poco de viscosa, lo que quiere decir que es la frontera, el envolvente de lo que es la mezcla del chorro con el aire. Y dentro de ese chorro entonces el flujo es turbulento, es decir, sus propiedades de movimiento son estocásticas, es decir, son al azar. Si uno pone una pesca en un punto del flujo y la deja quieta y mide, por ejemplo, la velocidad, va a encontrar que la velocidad varía en una forma que no se puede predecir. Al parecer es al azar. Y las propiedades van a depender de dónde pongamos la pesca para medir. Si nos ubicamos más o menos cerca del eje y no muy cerca del tubo, en función del tiempo podemos ver, por ejemplo, la velocidad tiene una gráfica así y la temperatura y la composición también tienen una gráfica así, es típica de un flujo turbulento con movimiento
movimientos que no son posibles de predecir. Mientras que si nos ubicamos más cerca del borde y dejamos la pesca quieta, vamos a ver que la velocidad tiene una distribución también estocástica, también al azar, pero en la gráfica de composición y temperatura vamos a ver que en ciertos periodos se mantiene uniforme, después vuelve a variar, después se mantiene uniforme, después vuelve a variar, se mantiene uniforme. ¿Qué significa eso? Esos momentos en que la pesca recibe un valor uniforme de temperatura y composición son aquellos en que esta supercapa se movió y la pesca quedó afuera del chorro. Entonces lo que estamos midiendo es el aire puro, o el gas de afuera, digamos, el gas envolvente. De manera que hay una situación en la cual puede haber intermitencia. Es decir, en un momento podemos estar midiendo dentro del chorro turbulento y en otro momento podemos estar afuera del chorro turbulento. Es decir, debido al movimiento del chorro, que no es estático en el tiempo. Esto es lo que acabamos de explicar. Muy bien. ¿Y cómo lo podemos, cómo podemos darle algún número, alguna manera de interpretar esto? Esto se basa en la teoría de probabilidades, al tratarse de un fenómeno que depende de las leyes del azar. La teoría de probabilidades entran a jugar. Sí. Es la composición, es la fracción de masa. Fracción de masa. ¿Se acuerdan que definimos la fracción de No, pues en la clase de la mañana le llamamos F a la fracción. No, esa es la fracción. Una I, pero no la aclaramos. F es la fracción de mezcla. F es la fracción de mezcla, es 1 más, perdón, al revés, 1 sobre 1 más la relación aire-combustible en peso. Y para una especie cualquiera es la masa de la especie dividido la masa total. ¿Se recuerdan? Había las fracciones en volumen, que eran los moles de la especie divididos los moles totales, y las fracciones en peso, que son la masa de la especie sobre la masa total. La F es la fracción de mezcla, que es, si yo expando un poquito esto, puedo poner combustible sobre combustible más aire. Es decir, es la masa de combustible sobre la masa total. Es una de estas, pero es específicamente la de combustible.